Buenos días, hermanos. Buenos días. Estamos a 30 de marzo de 2025 en la Congregación Bíblica de Monterrey, Nuevo León. Estamos escudriñando las Escrituras. Estamos haciendo un análisis de la membresía en la iglesia local. Este es el segundo domingo y continuamos con ello. Vamos a ver ciertas partes. Acuérdense que estamos comparando lo que es la iglesia universal con la iglesia local. Como pueden ver ahí, en el lado izquierdo está la representación de lo que es la iglesia universal. Como recordatorio, acuérdense que la iglesia universal son todos los convertidos a Cristo en todo el mundo, todos. Mientras que la iglesia local, que está a la derecha, es una congregación donde se reúnen geográficamente los miembros de la iglesia de Cristo. Entonces, ahorita estamos analizando esto, y la premisa que estamos analizando es posible que un cristiano sea parte de la iglesia universal sin estar identificado con una iglesia local. Estamos analizando esto de la membresía para que vean ustedes la importancia de la membresía, porque hay responsabilidades como miembros y también responsabilidades colectivas. Entonces también vamos a ver lo que son las maneras en que se puede entender la iglesia que Jesús construyó. Este es un estudio, hermanos, no es como sermón, es un estudio. Y como esta es clase es clase, entonces así es que vamos a analizarlo. Va a estar un poco pesado, pero pues es importante que se enseñe lo que es la iglesia verdadera, para que los miembros sepan distinguir entre otras, porque si no se da este tipo de enseñanza, entonces los que nos visiten y los que se conviertan, pues para ellos es igual, cualquier iglesia, porque son puros sermones, pero aquí se está especificando que identifiquen que es la iglesia verdadera, para que no entren en apostasía y se vayan a otra, sino que pertenezcan a la iglesia de Cristo, la única iglesia verdadera. Ese es el análisis que estamos haciendo. Entonces, continuamos. Miren, esa es la premisa, ahora ven el título. ¿Es posible que un cristiano sea parte de la iglesia universal sin estar identificado con una iglesia local? Para que el domingo pasado ya está en YouTube, ya lo pueden ver el video, ya está editado. Hablamos de los chapulines cristianos, eso ya lo vimos. O sea, los que no ponen su membresía y nomás van a una, a otra y a otra, y no agarran responsabilidad para nada. Entonces, esa es la premisa, y vamos a ver qué es exactamente la iglesia. ¿Qué es exactamente la iglesia? Y lo vamos a dar con puros pasajes bíblicos explicados. Ok, continuamos. Miren, muchas veces, yo recuerdo que ya tenemos 5 años aquí, y yo les he estado colaborando con los varones. Ahorita llevamos, pues yo creo que como unos 300 evaluaciones que he dado, y tengo registradas 108 que me toma mi esposa, 108 videos que ya están en YouTube, ¿verdad? El que los quiera, aquí los tengo. Octavio ya está empezando, ya acabo de dar 42 videos, así como están en mi canal de YouTube, ustedes lo pueden ver, para que no batallen, ¿verdad? No sé si vieron librado. Aquí está. Si los deseas librado, el otro domingo yo te traigo eso. Y ahí ustedes pueden ver lo que es el arrepentimiento, lo que es la confesión, la Virgen María, si hay cuaresma, si hay Pascua, en video. Cada video son 50 minutos. Entonces ustedes sentaditos en su computadora. Si no tienen computadora, en su celular, nomás que hay que comprar un aditamento para que se pueda ver. Pero que desee, yo les estoy dando, porque mi misión es compartir la palabra. Entonces, ese es un anuncio nomás. Mire, vamos a ver esto. Acuérdense cuando estaba la pandemia, nosotros estuvimos por Zoom, ¿verdad? Porque ni se nos prohibía reunirnos. Y otros sí iban, ¿verdad? Pero pues murieron muchos, entre ellos una hermana mía. Entonces, el
el asunto es que, y otros decían, no, pues yo ya para qué me reúno, yo hago mi culto, y se basaban en un texto, donde están 2 o 3 congregados. Ese es otro tema, que lo vamos a ver terminando, porque mire, porque se argumenta eso para decir yo para qué me hago miembro de una iglesia, porque hay un texto que dice así. Ese es un análisis que vamos a ver, pero después, a lo mejor en otro domingo o no. Dice, donde están 2 o 3 congregados, no sustituye a la iglesia local. ¿Es bien importante? No sustituye. Dice, la autoridad apostólica, donde están 2 o 3 congregados, de Mateo 18 al 20. ¿Por qué, hermanos? Y lo voy a explicar ahorita nomás levemente. Después les voy a dar bien analizado. Mire, dice, la iglesia local, nosotros, somos los miembros. Y es el cuerpo completo. No que yo haga mi visita acá, mi visita allá. Ese es el asunto. Por eso a veces no se junta aquí, porque dicen, no, pues al cabo yo aquí adoro en mi casa. Está correcto, lo pueden hacer, como lo hacía Pablo y Silas. Pero es un compromiso la iglesia local. Dice, la iglesia local es el cuerpo completo, no algunos de sus miembros. Y ahí están los textos. 1 Corintios 12:12 dice, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. El cuerpo no es solo un miembro, sino muchos, lo dice el 1 Corintios 12:14. Ese nomás, les estoy dando nomás una idea de cómo va a venir un previo, el otro estudio que es este, para ver bien analizado. Ahorita no quiero meterme para no perder tiempo con lo que les quiero explicar para que no se me confundan. Fíjense bien. Entonces, ese es el asunto. Ahora sí, eso era nomás un previo. Ahora vamos a ver por qué es importante la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? Miren, ¿tiene la iglesia algún valor significativo o es solo algo en que podemos participar haciendo lo que nos plazca? O sea, la iglesia tiene algún valor significativo y lo vamos a ver con textos. ¿Tiene la iglesia algún valor significativo o podemos hacer lo que nos plazca, adorar como nosotros queramos? Por ejemplo, yo puedo adorar con una guitarra, cantar, pero pues, eso ya hemos visto esos estudios, eso aquí no, en la Biblia, en el Nuevo Testamento no está permitido. Ciertas cosas, ¿verdad? Adorar como nosotros queremos, no como Dios quiere que adoremos. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Es bastante obvio que muchos no ven ningún valor real en ser parte de la iglesia. Por eso van muchas bancas vacías. ¿Por qué no les interesa ser miembros y parte de la iglesia? Por eso hay así es. Entonces, esto es en todas partes, hermano. Si piensan que pueden adorar a Dios donde quiera, esto es cierto, como ya lo dije, en casos especiales como Pablo y Silas, o que tú estás enfermo, etc. Dice, ¿acaso no tiene importancia ser un miembro activo de la iglesia? Eso es lo que estoy explicando para que nosotros seamos miembros activos. No que sean maestros, especialistas, ni nada. Cada quien tenemos nuestro talento. Hay hermanas, como ya he dicho, mira, por ejemplo, hermana Fanny viene desde Laredo, Texas, imagínense cómo está, ¿verdad, hermana? Y luego la Guardia Nacional, ¿cuánto hace? Como 3 horas para pasar en Laredo, Texas, está enferma. Son ejemplos bíblicos que nosotros debemos seguir. Además, allá adora a Dios cuando no puede venir y acá hace lo posible por estar aquí. Fíjense bien. Y otros que vivimos aquí, así está, ¿verdad? Entonces, por eso lo que les digo es que vamos a usar nuestros talentos como podamos. Un mensaje cortito, como sea, oramos, cantamos, todo, ¿verdad? Son sacrificios vivos. Entonces, y todos tenemos un talento que hay que desarrollar. Ok, continuamos. Dice bien, dice, ¿qué es exactamente la iglesia? ¿Qué es exactamente la iglesia? Vamos a leer pasajes, hermanos, de la palabra de Dios que nos van a responder esa pregunta. O sea, los mismos pasajes nos van a responder qué es exactamente la iglesia. Unos pasajes directitos. Dice bien, vamos a ver qué dice la Biblia. Mira, un hermano que tenga buena voz. A ver, hermano Baltasar, ayúdenme, usted tiene voz fuerte. Mateo 16, 13 al 18, por favor. Mateo, ustedes saben la Biblia. Porque ahí ese es el pasaje ancla donde vamos a desarrollar la declaración de Jesús y la confesión de
la importancia que tenía. A ver, hermano, hasta el 18, 13 al 18, Mateo 16. Dice, la confesión de Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Hasta cuál? Hasta el 18. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces él respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Muy bien. Fíjense bien, hermano, ¿qué está haciendo aquí Jesús? Está haciendo una declaración. Primero, fíjense cómo le gusta el asunto. Primero le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué dice la gente? Le pregunta a sus discípulos. Ellos iban a Cesarea, iban caminando. Y acuérdense que Jesús enseñaba como le hacían los griegos, los sabios griegos. El maestro iba adelante y los alumnos iban atrás, escuchando lo que él decía. Y así caminaba Jesús, se aventaba kilómetros caminando. Y él los estaba cuestionando. Primero le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién soy yo? Y luego después se basa sobre ellos. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y ahí está la confesión de Pedro. La confesión de Pedro. Ahí está la confesión de Pedro. Y aquí vamos a analizar, en ese pasaje que leyó el hermano Baltasar, el que acaban de oír ustedes, vamos a ver la declaración de Jesús. Cristo, fíjense primero, Cristo vienen caminando, se sientan con sus discípulos. Dice, Cristo se asegura que sus discípulos entiendan su verdadera identidad. Todavía no se llamaban cristianos, acuérdense que se llamaron cristianos en el año 42 en Antioquía. Estamos hablando del año 33, antes de que le crucificaran. Entonces, Cristo estaba bien preocupado porque sus discípulos supieran su identidad. Si ustedes, como miembros de la Iglesia de Cristo, no se les da este tipo de enseñanzas, pues no saben cuál es su identidad. Y fácilmente se pueden ir a una bautista, a una metodista, al cabo donde prediquen más bonito. Pero son cosas seculares, es emocionalismo. Acuérdense. Y entonces, por eso es importante que nosotros sepamos nuestra identidad como la Iglesia de Cristo. Me gustaría que los jóvenes también supieran para que se van para allá. Pero, por eso Cristo les pregunta, dice lo que dice, Cristo se asegura que sus discípulos entiendan su verdadera identidad. ¿Cuál es la verdadera identidad? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Que nosotros somos cristianos sin apellido. No somos cristianos metodistas, cristianos bautistas, somos cristianos sin apellido. Solamente cristianos. Y viene de la palabra kerematizo en griego. Que son llamados, fueron cristianos. Esa palabra la dijo Dios. No la pusieron cualquier gente. Por ejemplo, ahorita dicen, no, pues ahí se murió un cristiano. No, porque esa palabra es divina. Y esa palabra se llama crematizo y quiere decir, y los llamó. Cuando dice los llamó, Dios los llamó así. Y los llamó en Antioquía de Siria en el año 42. Entonces, es importante que ustedes conozcan su identidad. Yo soy de la Iglesia de Cristo, de las Mitras con sana doctrina, y reconocemos que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y es lo que Jesús les decía, los estaba analizando a sus propios discípulos. Miren, ahí está, dice lo que acaba de leer el hermano, aquí lo leen, dice, Jesús primero pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le contestan, pues unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros que es Jeremías.
Ellos estaban informándole a Jesús lo que decía la gente, pero luego les dice a ellos, fíjense la sabiduría de Jesús, les pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y en Mateo 16 responde Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que quería él que se aseguraran. Y así nosotros también. Ok, entonces ese es el número 2. Cuando los discípulos demuestran y entienden que Él es el Hijo de Dios, Jesús dice, ya que entendieron, primero los analizó y los checó que supieran quién era Él, para que supieran su identidad, y después de eso, ya que estaba seguro Jesús, les dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es la roca Pedro, sino que la palabra roca en este caso es una piedra grande, es un acantilado. Porque la Iglesia Católica dice que pues, Pedro es el sucesor del Papa. Ese video ya lo vimos aquí. ¿Ves? Pedro es piedra chiquita y rocas, y nosotros aquí en español pues sí nos confundimos, pero si analizamos el griego, cada palabrita del griego es un software bien fácil que yo lo tengo y lo puede tener cualquiera. Cada palabrita viene que es cada cosa. Y aquí cuando dice esta palabra, y sobre esta roca, no dice piedrita, pero es una piedrita, dice acantilado, es la casa espiritual de Dios. Entonces, eso es lo que estamos analizando. Entonces, ya fue cuando dijo eso. No que sobre Pedro se iba a estar la iglesia, no. Sobre él mismo, es la confesión de Pedro, sobre Jesús, sobre esta roca que soy yo, Jesús, no sobre esta roca Pedro, no, sobre esta roca que soy yo, edificaré mi iglesia. Por eso así está el asunto, para que entiendan bien. Ok, fíjense bien, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir que no prevalecerán contra ella? Ahí les va. Ya lo vimos el domingo pasado, y como refrescando la memoria, la iglesia universal no puede ser destruida, hermanos. La iglesia universal es la iglesia donde están todos los miembros del mundo, y es el cuerpo espiritual de Cristo, y Cristo es la cabeza, y esa nunca va a prevalecer. El Satanás no la va a destruir, no va a morir, porque la iglesia, cuando venga Cristo, los que sean fieles hasta la muerte o hasta el día que venga Cristo, Cristo los va a llevar a las moradas celestiales con Él, con su Padre, y allá van a ser las bodas del Cordero. Por eso la iglesia universal, así como está de todo el mundo, los santos, los fieles hasta la muerte, y los fieles hasta ese momento, van a ser llevados. En cambio, dice bien, las iglesias locales como estas, si no hay enseñanza de sana doctrina, van a entrar a apostasía. Y al entrar a apostasía, como la iglesia en Sardis, esa es otra lección que va a seguir, si ustedes quieren, si no, pues ahí paro. Entonces, la iglesia en Sardis, en Turquía, son de las 7 iglesias de Asia, ellos estaban bien entusiasmados. ¡Hombre, qué bonito aquí! Pues sí, estaban cante con instrumentos y con brinque con el Espíritu Santo y todo eso. Había mucha emoción, muchos convivios. No, pues aquí está muy bien, hay convivios. Pero interiormente, espiritualmente, dijo Jesús, dijo Cristo, que estaban muertos. Vivos por fuera y muertos por dentro. Esa es la iglesia en Sardis. Ese es el análisis por qué mueren las congregaciones. Entonces es otro tema, pero por eso les estoy diciendo. Ok. Entonces, fíjense bien, continuamos. Estamos analizando cómo Jesús hizo que sus discípulos entendieran su identidad, que Cristo es el Hijo del Dios viviente, que nosotros somos cristianos sin apellido, cristianos solamente. Entonces, ahora bien, si la comprensión de los discípulos fue suficientemente importante para que Cristo estableciera su iglesia, esa comprensión que tuvieron los discípulos la tenemos que tener nosotros, aquí en las migras.
comprender que nosotros somos solamente cristianos, no somos ni católicos, ni protestantes, ni judíos, ni evangélicos, somos solamente cristianos. ¿Ves? Entonces, si ellos comprendieron, nosotros también debemos comprender, y es obvio, que hay algo importante ligado a la iglesia de Cristo. Ya no los está demostrando Jesús. Por eso estoy analizando los pasajes de la palabra de Dios que nos responden a esta pregunta. ¿Qué es exactamente la iglesia de Cristo? Ese es el punto. Entonces, ok, bien. Es importante también esto. Miren, fíjense. Este dibujito que ustedes ven aquí, apréndanselo visualmente, hermanos. Yo estoy representando abajo los miembros de todo el mundo aquí, con esos monitos que están ahí. Y arriba está Cristo, es la cabeza. ¿Qué textos nos lo dicen? Fíjate bien. Nosotros somos los miembros del cuerpo espiritual de Cristo. La iglesia no es el edificio, ya quedamos. Entonces, Cristo es la cabeza y la iglesia son sus miembros, es el cuerpo espiritual de Cristo. Fíjense cómo está el asunto, que solamente dentro de la iglesia de Cristo están todas las bendiciones espirituales, no fuera de la iglesia de Cristo, no en otra iglesia no escritural, sino solamente dentro de la iglesia de Cristo. ¿Qué texto nos lo dice? Aquí el texto va directo, dice bien. Efesios 1, 22 al 23, se lo voy a leer. Fíjese bien, dice, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Por eso Cristo es la cabeza. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí está diciendo, es la cabeza. Es Efesios 1, 22 al 23. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí está. ¿A dónde nos hacemos? No que el Papa es la cabeza. Miren, el catolicismo dice que ellos tienen dos cabezas, la visible y la invisible. Que la invisible es Cristo y la visible es Él. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un monstruo con dos cabezas. Hagan de cuenta, fíjense bien. Y nosotros una sola cabeza está. Ok, miren, esto es bien importante para que como miembros de la iglesia de Cristo no nos vayamos a resbalar o a salir o cometer apostasía. Efesios 1:3 dice, fíjense lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, aquí a las micras, miembros, nos ha bendecido. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. Hermano Jesús, sí, bien. Y luego dice, las bendiciones espirituales son todas las provisiones del Evangelio. Ustedes se preguntan, bueno, pues ¿qué quiere decir bendiciones espirituales? Pues son todo lo que nos da el Evangelio, las buenas nuevas. Eso es lo que quiere decir. Todo lo que nos dan las buenas nuevas. Fíjense bien. Entonces, ¿y qué son? Pues son la salvación, la justificación, el perdón, la redención, la reconciliación. Así lo decía el hermano Samuel Solís. La salvación, la redención, la justificación, el perdón, la reconciliación. Cada una de esas cosas es un tema y es una explicación, ¿verdad? Pero ahorita yo nomás le estoy diciendo el título, ¿sí? Pero también hay otra cosa. Otra bendición espiritual es que ustedes hayan podido venir. Allá está el hermano Gumercito, ¿verdad? Ya más grande que yo creo que yo soy el segundo, él es mayor que yo. Y aquí está, tiene la comunión con los hermanos, a pesar de ese hermano Jesús, lo veo que trae una venda, la mano. Entonces, aquí está. ¿Por qué? Porque vamos a tener la comunión unos con otros. Ese es el asunto, hermano. Y también otra bendición espiritual, vamos a decir, para que sepan, es la membresía. ¿Qué es lo que estamos hablando? De que hay que ser miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia local, para poder ayudar y activar, y más que nada, hermanos, para evangelizar. Otra vez les repito, descuidamos la evangelización, que es nuestro primer trabajo.
Aquí tenemos que evangelizar, como puedan, con un tratadito, con el ejemplo, con los vecinos, etcétera, como puedan. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, la otra, muy importante, nosotros venimos aquí. ¿Por qué venimos? Pues no vamos a sentarnos a escuchar, no, porque tenemos la esperanza de la vida eterna. Si no tenemos esperanza de vida eterna, pues ¿a qué venimos? Como decimos. Por eso aquí venimos, aunque estén enfermos. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, para que entiendan bien este motivo, este es el que nos representa. Que aquí en la iglesia de Cristo solamente se encuentran las bendiciones espirituales. Afuera, en ninguna otra iglesia va a haber eso, porque son iglesias fundadas por quién? Por hombres. Esta iglesia fue fundada por Cristo en el año 33. Todas las demás iglesias las fundaron por los hombres. Ok, entonces ya quedamos con esa diapositiva. Ok, dice, aquí vamos. Continuamos analizando qué es exactamente la iglesia de Cristo, usando puros pasajes, hermanos, puros pasajes, no lo que yo digo ni nada. Mira, por ejemplo, hay otro. Este es Efesios 5:23. Miren, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Miren? Y hay otro texto que dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, el Mesías, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Por qué lo pongo? Es que esta es la cadena de autoridad divina, para que sepan los hermanos y las hermanas. Por eso aquí los varones son los que toman las decisiones, porque ahí está diciendo, por eso la junta de varones es importante, mientras no tengamos ancianos, pastores, presbíteros, ¿verdad?, que dominen. Por eso ahorita están los hermanos. Ahí está, apréndanse la memoria varón también, para que si acaso las hermanas dicen, bueno, pues ahí está, 1 Corintios 11:3. Y ese se comunica con Efesios 5:23. Pero más que nada quiero que sepan esa importancia. Fíjense bien, miren, este es un matrimonio, una pareja. Ahorita ya se acostumbra aquí, pero eso vamos a suponer que sea un matrimonio. ¿Qué les parecería que el marido o el cónyuge, el marido, le dice, sí, tengo una esposa, pero no tengo que vivir con ella? Dice, fíjate lo que está diciendo, he construido una cabañita en el Chipinque, y ahí vivo. Fíjate lo que está diciendo, dice, tengo una esposa, pero no tengo que vivir con ella. Y luego dice, he construido una cabañita en el Chipinque, en el bosque. Ah, bueno. Entonces, eso que está diciendo es absurdo, hermano. Porque si tú te casaste, es para que vivas con tu mujer, o al revés. ¿Ves? O sea, si uno se casa o toma matrimonio, es para vivir con su compañera hasta la muerte los separe. ¿Ves? Entonces, esta persona es un miembro que no quiere ser, es una persona que no quiere pertenecer a nadie. Yo soy libre, yo adoro donde yo quiera, tal. Yo le puse el hermano alguno. Es un oidor indeciso. Un oidor indeciso que le está dando, aquí venimos, no, de esto y esto. Dice, no, yo no agarro, como dice un boleto. Ahí está, miren, dice bien, dice, voy a comparar al hermano alguno que no quiere poner su membresía en ninguna iglesia. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice él? Ahora vamos a ver qué es lo que dice él. Dice, sí, por ejemplo yo les digo, bueno, hay que ser miembros de la iglesia local para ayudar a activar la iglesia y cumplir con los mandamientos, ¿verdad? Todo lo que ya hemos estudiado. Dice, sí, estoy casado con Cristo, pero no tengo que ser parte de su iglesia, su cuerpo. Puedo adorar a Dios igual de bien en el bosque o sentado en casa. Ahí está la comparación. ¿Verdad que es absurdo el lado izquierdo? El otro también. Porque Cristo, ¿qué es? ¿O la iglesia qué es? ¿La esposa de quién? De Cristo. ¿Y dónde van a estar las bodas? En el Cordero. ¿Ves? Entonces, fíjense cómo está el análisis.
con esa pareja, que es absurdo. No la puse para que me pudiera ayudar a entender lo que quiero explicar. Fíjate bien, porque muchas personas reconocen que Jesús es el Mesías y el Señor, pero no quieren tener que ver con ninguna iglesia. Por eso es la premisa que estamos analizando. Entonces, pero hermanos, dice bien, Dios desea que su pueblo trabaje unido. Como congregación vamos a trabajar unidos para fortalecernos mutuamente. Ahorita, por ejemplo, venimos aquí. ¿Para qué? ¿A qué venimos aquí, David? Para tener comunión, ¿verdad? ¿Qué dice Hebreos 10:25, no? Cuando no tiene por costumbre, porque que el día se acerca y yo, ¿qué más? Cuando no tiene por costumbre, digo, aconsejándonos para las buenas obras. Para las buenas obras. O sea, nos juntamos aquí, Hebreos 10:25 nos dice que es para las buenas obras, para ayudarnos mutuamente, para exhortarnos unos a otros. Por ejemplo, cuando cantamos el himno, los himnos, es una exhortación, una enseñanza de unos a otros. Por eso aquí no hay coro, porque un coro nomás uno se está cantando y los otros están callados, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto. Entonces, cuando oramos, es para orar por los enfermos unos a otros, si nos damos cuenta. Entonces, por eso, y si tú no te reúnes, pues entonces no estás cumpliendo con Hebreos 10:25, no estás cumpliendo con nada. Entonces, porque la cosa es, por ejemplo, la cena del Señor es un mandamiento cada primer día de la semana librado, fíjate bien. Y esto se debe realizar cuando estamos reunidos, aquí dice, reunidos el primer día de la semana, etc. Entonces, muchas de las cosas que Dios nos manda se deben hacer reunidos. Hay otras cosas que sí, que podemos orar en nuestra casa y todo, pero hay mandamientos que requieren que estemos unidos, que estemos reunidos. Ok, entonces, si esta persona no le interesa, entonces, ¿cómo se puede hacer esto si uno no es parte de una iglesia local? ¿Cómo podemos nosotros exhortarnos unos a otros, cantar, orar, participar de la mesa del Señor? Edificarnos unos a otros, es lo que estoy haciendo en este momento. Bueno. Una de las cosas precisamente de que estemos unidos es precisamente la mesa del Señor, hacer memoria. Porque muchos dicen que van y le dan la mesa del Señor a alguien que está enfermo o algo, no es correcto porque no están cumpliendo con todos los mandamientos. Y ese estudio ya también lo vimos y es muy importante todo. Si la iglesia es insignificante, ¿cómo podemos obviar la declaración que el apóstol Pablo hizo a los ancianos de la iglesia en Éfeso? Acuérdense que el apóstol Pablo ya iba a su final de su vida y estaban ahí los ancianos, los mandó llamar y entonces él les aconsejó que dentro de los mismos miembros de la iglesia iban a salir lobos rapaces. Y es lo que pasa, a veces fíjense bien, dentro de la misma iglesia de Cristo salen apóstatas que te enseñan mal, que no te enseñan la sana doctrina, te enseñan chueco. Entonces ahí ya se pierde todo. Entonces ya lo estaba diciendo el apóstol Pablo. Y eso lo dice en Hechos 20:28. Dice, por tanto, les estaba él aconsejando a los ancianos, pónganse listos, abusados. Porque dice, mirad por vosotros, primero por los ancianos, por los maestros, mirad primero uno que no caiga en el pecado para poder enseñar, y ellos para dirigir y gobernar. Acuérdense que los ancianos gobiernan, dirigen y enseñan. Entonces dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño era la gente, los miembros, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. No fíjense lo que está diciendo ahí, lo importante que está diciendo el apóstol Pablo, la cual él ganó por su propia sangre. O sea, la iglesia de Cristo fue comprada por la misma sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a rechazar eso? Si Cristo dio su vida por su iglesia, entonces es insignificante la iglesia. ¿Qué es exactamente la iglesia? Es insignificante si Cristo dio su sangre por ella, fue crucificado. Dice bien, dice, si la iglesia en aquel tiempo, cuando el apóstol Pablo estaba allí, era tan importante hasta que Cristo estuvo dispuesto, porque él es Cristo, estuvo dispuesto a sufrir la muerte mediante una cruel crucifixión por ella. Por eso le dice él ahí
en el pasaje, el cual él ganó por su propia sangre. Entonces, por eso, ¿quiénes son los hombres para decir que la participación en la iglesia local no es esencial? ¿Por qué dicen algunos que no? ¿Para qué? Si ahí lo está diciendo el apóstol Pablo, es otro ejemplo que estamos viendo. Pues ya vimos ese ejemplo. Miren, ya me quedan 5 minutos. Dice, ¿por qué es importante poner la membresía en una iglesia local? Fíjese bien. Puede ser por razones sociales. Pudiera ser para recibir ayuda económica. La otra, para entretenernos y sentirnos a gusto. Pues ya vemos que eso no, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es importante poner la membresía en una iglesia local? En una iglesia local. La respuesta es porque es esencial para la salvación. Entonces, la membresía local, si no estás dentro de la iglesia no eres salvo, a empezar. La iglesia somos los miembros. Todos los miembros, los salvos o los miembros están ¿dónde? ¿En otra iglesia? No, dentro de la iglesia, ya lo vimos ahí. Entonces la salvación está dentro de la iglesia. Si yo no soy miembro y no quiero participar y no pertenezco a nada, pues entonces tú no tienes salvación. Ese es el asunto. Fíjate bien. ¿Y dónde están los salvos? Hechos 20:27, Hechos 2:47. ¿Qué es lo que nos dice? Y añadía los salvos a su iglesia. Cuando se bautiza, la persona es añadido por Cristo a su iglesia, no por un pastor sectario. No, Cristo es el que añade. Y cuando ustedes entran al bautismo, entran a la iglesia universal, ya les expliqué el domingo pasado, es lo que se llama, porque ahí son de todo el mundo. Y ya después él decide, no, pues yo me voy a ir aquí, a las Micras, me voy a la Ventana, a otra parte, a la Euro, a la Euro, y es cuando se decide la iglesia local, ya lo explicamos, ya está en video. Ok, pero ¿qué es la salvación, hermano? Que voy a terminar. ¿Qué significa, para que entiendan lo que hay aquí dentro de la iglesia de Cristo? Mira, la salvación, ¿qué significa? Que el perdido es hallado. El perdido es hallado. No voy a leer el texto porque ya se me acabó el tiempo. La otra, primero que el perdido es hallado. ¿Qué quiere decir? Uno que todavía no es bautizado, ya se encontró, correcto, ya está oyendo, oír, ya está creyendo, ya se puede arrepentir para después confesar y luego ser bautizado y luego ser fiel hasta la muerte. Porque ¿qué ganas con que seas bautizado si no eres fiel hasta la muerte? ¿No? Aunque nosotros como miembros podemos caer, pero podemos pedir perdón a Dios y nos arrepentimos. Él nos perdona y seguimos nuestro camino. Okay. Pero la otra cosa, el culpable es perdonado. Culpable es perdonado. ¿Por qué? Porque andaba en el pecado, por eso es culpable. Y la otra, el esclavizado es rescatado. Si tú estás esclavizado a las drogas, las dejas, entonces eres rescatado, ¿no? Este es el texto. El que vendido al pecado es redimido, que el caído es justificado. Miren, nomás como conceptos, para que ustedes vean así, ligeramente. Si quieren esto en PDF, se los damos. Pero mira, esto lo voy a explicar rápidamente. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la que Cristo prometió construirla. Cristo es su fundador, no es el edificio. Es la promesa cumplida de Abraham. Cristo la compró con su propia sangre. Cristo la salvará. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Contener o alojar a los salvos. Ahí está el texto. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es el propósito? Lo voy a decir rápido porque ya vamos a terminar. Predicar el Evangelio. Sostener la verdad. Columna y baluarte de la verdad. La otra, dar a conocer la multiforme e infinita sabiduría de Dios. Ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales? Ya para terminar. Son la alabanza, las buenas obras, la benevolencia, la consagración de su cuerpo y de sus bienes para el servicio a Dios.
¿ok? Y es glorificar a Dios y ayudar a los santos necesitados, a los hermanos que están necesitados. Entonces, con esto, ¿y cómo es gobernada? Pues ya lo vimos que Cristo es la cabeza, y cuando hay ancianos, pues es gobernada por ellos, si no hay, con los valores espirituales. ¿Y cómo ser miembro? Ya con eso termino. Para ser miembro tenemos que ser responsables con lo que ordena Jesús. Jesús nos está ordenando. Y ahí están los 5. Fíjense bien, ¿cómo vamos a ser miembros? Simplemente siguiendo el plan de Dios de salvación. Oír la palabra, creer en Cristo, arrepentirnos de los pecados, confesar a Cristo y ser bautizados. Ese es el punto, hermanos. Aquí le tratamos. Bueno, ya se acabó el tiempo. Dios le bendiga. Amén. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y oscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo lleno de males, de tinieblas y deshonestidad, después de que esta vida pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad